Hola, ¿cómo están? Hemos conversado alguna vez, hemos hablado de cómo el siglo XIX prohijó eh, tres subgéneros que tuvieron mucha proyección desde el siglo XX, mal llamados subgéneros, ¿no? Porque sobre todo rescatados por Borges en el caso de la ciencia ficción o algunos otros autores que prestaron un especial interés por estos géneros, deja de estar en esa consideración de segundo plano, ¿no? Hemos hablado como la orfandad del siglo XIX, esa ausencia de los grandes pensamientos hegemónicos, absolutistas, como lo eran hasta antes de la Revolución Francesa, la monarquía y la iglesia, como esa orfandad prohija un Edgar Allan Poe que proyecta el temor a la muerte, o un Guy de Maupassant, o en el género policial más hacia el siglo XX van a surgir autores como Dashiell Hammett y como Raymond Chandler, justamente, que es del que propongo hablar. El género ciencia ficción va a traer autores como un Ray Bradbury, Asimov, eh, Stanislaw Lem, autores que propusieron también en el medio de una guerra fría, de un avance en la tecnología, esa forma que digo yo para que podamos entender mejor lo que está ocurriendo, reflejar nuestra emoción, todo lo que nos afecta, esas circunstancias contextuales, históricas. En el caso de Raymond Chandler, que es el autor que les propongo tratar hoy, creador de uno de los personajes más entrañables que ha dado la literatura, como es ese detective Philip Marlowe, proyección también del propio romanticismo del autor, de la propia ironía del autor, del humanismo y de todas esas circunstancias que van haciendo un personaje quijotesco, de ese detective Philip Marlowe. Como lo he dicho más de una vez, en medio de un contexto social, histórico de Estados Unidos, donde la gente podía tener temor a ingresar a determinados lugares, donde había una inestabilidad económica, surgían mafias, era importante canalizar ese temor, exorcizarlo a través de un detective que se animara con un revólver a ingresar a estas zonas peligrosas. Pero al mismo tiempo ese personaje está cargado de humanidad y está cargado de un montón de coordenadas muy entrañables que hace que se cree de inmediato una empatía y posibilita mucho mejor entonces esa catarsis, ese liberarse de los temores en medio de un Estados Unidos en unas circunstancias especiales. Por supuesto, esa literatura se convierte en clásica y va a ser leído más allá de esas circunstancias porque hay un montón de elementos que identifican al lector en Philip Marlowe. Interesante también que todos los años que este autor, Raymond Chandler, tan identificado con un género tan norteamericano, eh, haya vivido desde los 7 hasta los 24 años y se haya formado en Inglaterra, no en Estados Unidos. Raymond Chandler nace en 1888 en Estados Unidos, en Chicago. Interesante también que toda su vida va a estar identificada y toda su obra con California, del otro lado. Nace en Chicago en 1888. El padre era un ingeniero civil alcohólico que abandona a la familia cuando él es muy chico. La madre pasa a vivir con unos tíos. Y cuando tiene 7 años, Raymond Chandler va a Inglaterra, donde va a tener una muy buena educación gracias a un tío irlandés que lo respalda económicamente durante toda esa infancia, adolescencia. Él va a tener una buena preparación, un buen estudio en Londres, donde va a vivir. Eh, Va a intentar en esa juventud enrolarse, a tener una carrera militar que abandona de inmediato por no sentir adecuada el régimen militar, la disciplina militar. Eh, Va a publicar muy joven en un par de revistas. Va a publicar, interesante porque lo primero que va a escribir Raymond Chandler, tan diferente al género porque lo vamos a conocer, es la poesía. Publica 27 poemas en su juventud en Inglaterra. Trabaja como reportero para un par de publicaciones
La madre va a estar en Estados Unidos, él va a estar en Inglaterra, entonces dependiendo de este tío que a su vez le va a dar dinero para que él vuelva a Estados Unidos, en 1912, cuando tiene 24 años, va a visitar a la madre, desde ese momento va a vivir hasta el final de su vida en California. Primero va a estar en San Francisco y después se va a ubicar en Los Ángeles con su madre, que va a morir en 1924. En 1924, ante la muerte de su madre, él se va a casar con una mujer 18 años mayor con la que va a convivir hasta la muerte de ella. En ese periodo, cuando vuelve a Estados Unidos, primero a California, decíamos, y después primero a San Francisco y después a Los Ángeles, él va a estudiar contabilidad por correspondencia y va a obtener algunos trabajos, eh, sobre todo algunos trabajos en algunos bancos. Posteriormente va a trabajar en una empresa de petróleo, donde incluso va a ascender, va a tener un cargo importante, hasta que lo despiden. Y aquí interesante cómo empieza a formarse ese Raymond Chandler escritor. Estamos hablando de que él había dejado de lado su escritura, eh, de esa juventud, de esos 27 poemas y como reportero para un par de publicaciones, y después en Estados Unidos es el intento de sostenerse económicamente, adaptarse, los cargos que consigue, pero al mismo tiempo, por qué razones despedido de esa empresa petrolera. Él tenía constantes faltas al trabajo, empieza a aparecer en él también un alcoholismo que le va a afectar toda la vida, indisciplinas varias, romances, a pesar de romances con secretarias y con mujeres de esa empresa, hay un montón de acusaciones que hacen que lo despidan. A principios de la década del 30, en el 32 es que tiene este despido. En el 33 Estados Unidos está en una crisis económica, y él decide ponerse a escribir. Pero escribir a propósito estos relatos que apuntaban a un consumo absolutamente popular, que eran publicadas por estas revistas, Pulp Fiction, en una pulpa de papel barata, unas ediciones económicas, y toma como referencia el propio Raymond Chandler. Lo habíamos dicho que el otro maestro, el otro gran escritor del género policial, era Dashiell Hammett. Raymond Chandler empieza a escribir imitando, teniendo como referencia a Dashiell Hammett, pero lleva la literatura, como habíamos dicho hoy, relato policial, a un nivel de mayor excelencia. El propio Jorge Luis Borges va a referirse a los dos y va a rechazar la violencia del género policial y va a rechazar la violencia de Dashiell Hammett, pero va a decir que Raymond Chandler es mucho mejor. Quizás el aporte de ese factor, de esos factores o de esas características de detective Philip Marlowe, que empieza a crearse a partir de las novelas, a partir de la publicación de El sueño eterno, su primera novela, que canibaliza todos estos relatos que él había estado publicando en estas ediciones baratas, que tenían varios relatos hasta con ilustraciones, con dibujos. Raymond Chandler, a partir entonces de 1933, va a escribir esta serie de relatos. A partir entonces de 1913, Raymond Chandler se instala con su madre en Los Ángeles, donde va a permanecer eh, toda su vida. Y toda su narrativa va a tener que ver con ese contexto californiano, toda su descripción va a tener que ver con esas ciudades, con esas calles, con esa costa. Eh, Va a participar en la Primera Guerra Mundial, eh, por el lado del ejército canadiense, en el frente francés. Cuando se está entrenando para participar también de la aviación, termina la Primera Guerra Mundial. Raymond Chandler va a conocer a su futura esposa, que va a ser rechazada por su madre. Recién con la muerte en 1924 de su madre, él se va a casar con esta mujer, 18 años mayor, que lo va a acompañar hasta la muerte de su mujer, hasta que quede viudo.
En esa época, digamos, a fines de la década del 20, a principios de la década del 30, tenemos a un Raymond Chandler casado con esta esposa, 18 años más mayor que él, y que es expulsado de la empresa en 1932 con las acusaciones de que de las faltas al trabajo, de su indisciplina, de su alcoholismo, que empieza a ser cada vez más predominante y empieza más a incidir en su vida. Raymond Chandler es expulsado en 1932, pero hay que ver cómo él va recogiendo en toda su vida, y volvemos a que la literatura y el arte es una expresión de un ejercicio vital y no parte de una teoría ni de la nada. Cómo Chandler recoge, antes de comenzar con sus relatos, habiendo dejado ese antecedente de los 27 poemas publicados en Inglaterra y su trabajo como reportero, e incluso un cuento publicado también en Inglaterra. Pero tenemos a este Raymond Chandler en 1933, que ha sido despedido de una empresa en Estados Unidos con una crisis muy importante, importantísima, de las más importantes que ha tenido en su historia Estados Unidos. Se dedica a escribir, decide escribir estas historias para estas publicaciones económicas, baratas y populares, que era el Pulp Fiction, publicaciones con papel barato, tomando como referencia justamente a Dashiell Hammett, el que creó la novela negra, el que creó al autor del Halcón Maltés, lo toma como referencia, el otro gran maestro del género policial, lo toma como referencia y empieza a escribir. Lo que hace Raymond Chandler es llevar a otro nivel la literatura, le imprime toda esa ironía, esa crítica, una crítica permanente a la alta burguesía californiana. Estos primeros relatos van a ir dibujando la personalidad de Philip Marlowe, de ese detective, de ese personaje central, de ese antihéroe más que héroe. Él después va a decir que los relatos que va a publicar a partir de 1933 van a ser canibalizados por sus novelas, que van a comenzar en 1939 con El sueño eterno. Estos relatos que van a tener ese destino, entonces, estas publicaciones económicas, populares, van a empezar a dibujar un héroe distinto, un héroe romántico, irónico, con ese cinismo constante, que era una proyección del propio Chandler. Escribe Raymond Chandler con respecto en el simple arte de matar, una especie de ensayo que él hace sobre las intenciones de su narrativa y del género. Dice: por diversas razones, el relato policíaco rara vez se puede promocionar. Suele girar en torno al asesinato y por lo tanto le falta el elemento edificante. El asesinato, que es una frustración del individuo y en consecuencia una frustración de la gente, puede poseer, y de hecho posee, una buena cantidad de implicaciones sociológicas. Miren qué interesante como él siempre tiene en cuenta ese contexto que provoca la literatura policial. Pero existe desde hace demasiado tiempo para que sea una novedad. Si la novela de misterio es algo realista, que casi nunca lo es, estará narrada con cierto espíritu de distanciamiento. De lo contrario, nadie, salvo un psicópata, querría escribirla o leerla. La idealización, ¿verdad? A su vez, la novela de crímenes tiene una manera deprimente de ocuparse de sus asuntos, resolver sus propios problemas y responder a sus propias preguntas. No deja nada que discutir, excepto si estaba lo bastante bien escrita para hacer una buena ficción. Y de todos modos, la gente que compra el 500.000 de ejemplares no sabe nada de eso. Ya es bastante difícil detectar calidad en la escritura, incluso para los que se dedican profesionalmente a ello, sin distraerse con las preventas. El relato de detectives, tal vez sea mejor llamarlo así, puesto que el término inglés sigue dominando el oficio, tiene que encontrar su público mediante un lento proceso de destilación. Y es un hecho comprobado que lo hace y que después lo agarra con gran tenacidad. Las razones de ello son temas de estudio para mentes más pacientes que la mía. No pretendo, en modo alguno, mantener que sea una forma de arte vital e importante. No existen formas de artes vitales e importantes. Solo existe el arte y hay bien poco.
El crecimiento de la población no ha hecho aumentar la cantidad de arte, únicamente ha aumentado la pericia con que se producen y despachan sucedáneos. Y sin embargo, es difícil escribir un buen relato de detectives, incluso en su forma más convencional. Los ejemplos de este arte son mucho más escasos que las novelas serias de calidad. Los productos de segunda clase duran más que la mayor parte de la ficción de consumo rápido, y muchos que nunca debieron nacer se resisten simplemente a morir. Son tan duraderos como las estatuas de los parques públicos y casi igual de aburridos. En el propio ensayo, Chandler tiene su juego irónico también. Esto molesta mucho a la gente que posee lo que se llama discernimiento. No les gusta que las obras de ficción penetrantes e importantes de hace unos años sigan en su estante especial de la librería con el rótulo de bestseller de hace años o algo parecido, sin que nadie se acerque a ellas, a excepción de algún que otro cliente corto de vista que se inclina, mira brevemente y se marcha a toda prisa, cuando al mismo tiempo hay ancianas empujándose unas a otras ante las estanterías de misterio para apoderarse de algún ejemplar del mismo año con un título como El caso del asesinato de las 3 petunias o El inspector al rescate. No les gusta nada que los libros verdaderamente importantes, y algunos de ellos lo son, en cierto modo, se mueran de asco en el mostrador de las reimpresiones, mientras La muerte usa ligas amarillas, se publica en edición de 50 o 100.000 ejemplares que van a los kioscos de prensa de todo el país y es evidente que no están ahí solo para saludar. A decir el crecimiento de esta literatura popular, ¿no? A decir verdad, a mí tampoco me gusta mucho eso. En mis momentos menos pomposos yo también escribo relatos de detectives y toda esa inmortalidad significa que hay demasiada competencia. Ni siquiera Einstein llegaría muy lejos si todos los años se publicaran 300 tratados de física superior y hubieran varios miles más rondando por ahí, en excelentes condiciones y siendo leídos. Hemingway dice que en alguna parte que el buen escritor compite únicamente con los muertos. El buen escritor de historias de detectives, al fin y al cabo tiene que haber unos cuantos, compite no solo con todos los muertos sin enterrar, sino también con todas las huestes de los vivos. Chandler lo escribe esto en medio de esa competencia de muchos autores de novela policial y de lo que creaba ese efecto popular, ¿no? Y en condiciones casi de igualdad, porque una de las características de este tipo de literatura es que lo que hace que la gente la lea no pasa nunca de moda. Puede que la corbata del héroe esté un poco anticuada y que el amable y canoso inspector llegue en un coche de caballos en lugar de un sedán aerodinámico con la sirena ululando, pero lo que hace cuando llega es lo mismo, es el mismo bregar de siempre con los mismos horarios, los trozos de papel chamuscado y el pisotón al precioso madroño en flor que hay bajo la ventana de la biblioteca. Sin embargo, tengo un interés menos sórdido en el asunto. Me parece que la producción de relatos de detectives a tan gran escala por escritores cuya recompensa inmediata es pequeña y cuya necesidad de elogios de la crítica es casi nula, no sería posible de ningún modo si el trabajo requiriera algo de talento. En ese sentido, la ceja alzada del crítico y la chabacana comercialización del editor son perfectamente lógicas. Es probable que el relato de detectives corriente no sea peor que la novela corriente, pero esta no la llegamos a ver nunca, no se publica. El relato de detectives, si está un poquito por encima de la media, sí. Y no solo se publica, sino que se vende en pequeñas cantidades a bibliotecas de préstamo y se lee. En todo lo que se puede llamar arte hay un elemento de redención. Puede ser pura tragedia si se trata de una tragedia clásica, o puede ser una compasión o ironía, o hasta la risa ronca de un hombre fuerte. Pero estas malas calles tienen que andar por estas malas calles tiene que andar un hombre que no sea malo, que no esté corrompido ni tenga miedo. Miren el surgimiento de Philip Marlowe de Santiago. El detective en este tipo de historias debe ser un hombre así. Es el héroe, lo es todo. Tiene que ser un hombre de una pieza y un hombre normal, aunque no un hombre corriente. Tiene que ser, por usar una frase bastante gastada, un hombre de honor, por instinto, porque no puede evitarlo sin pensar en ello y desde luego sin decirlo. Tiene que ser el mejor hombre de este mundo y un hombre lo bastante bueno para cualquier mundo. No me importa mucho su vida privada, no es un eunuco ni un sátiro.
Creo que podría seducir a una duquesa y estoy completamente seguro de que no mancillaría a una virgen. Si es un hombre de honor en una cosa, lo serán todas. Es un hombre relativamente pobre, porque si no, no sería detective. Es un hombre normal, porque si no, no podría mezclarse con la gente normal. Sabe juzgar el carácter, porque si no, no serviría para su oficio. No acepta dinero de nadie si no se lo gana honradamente. Y no acepta insolencias de nadie sin la debida y desapasionada represalia. Es un hombre solitario y está orgulloso de que lo trates como a un hombre orgulloso o lamentarás mucho haberle conocido. Habla como hablan los hombres de su época, es decir, con ingenio rudo, con un sentido muy vivo de lo grotesco, con asco ante los farsantes y desprecio hacia los mezquinos. El relato es la aventura de este hombre en busca de una verdad escondida y no sería una aventura si no le ocurriera a un hombre preparado para la aventura. Tiene una amplitud de conocimientos que te asombra, pero que son suyos porque pertenece al mundo en el que vive. Si hubieran muchos como él, viviríamos en un sitio mucho más seguro, pero sin llegar a ser tan aburridos que no valiera la pena vivir en él. Vieron la composición de este personaje que es héroe y antihéroe al mismo tiempo, pero lo que lleva es una enorme empatía que sentimos de inmediato por ese ser que se anima a meterse en todos los lugares más peligrosos, que se enfrenta a la alta burguesía, que lo contrata generalmente para los casos, y al mismo tiempo a la mafia que transita en los lugares más inhóspitos y más difíciles. Ese Philip Marlowe que va a recibir de constantes golpes, va a caer desmayado, se va a levantar, y su heroicidad es la insistencia constante para aclarar un crimen, ¿verdad? A partir entonces de 1933 hasta 1939, Raymond Chandler va a escribir toda esa serie de relatos y publicarlos, eh, donde empieza a configurar la personalidad del detective, este entrañable Philip Marlowe. Una curiosidad es que uno de los relatos también canibalizados, en un momento el detective encuentra a un hombre muerto, y cuando le empieza a revisar la billetera, tiene una tarjeta con una dirección en Montevideo. Es una de esas curiosidades, vaya a saber cómo le llegó a Chandler las noticias de Montevideo y de una dirección específica. Seguramente averiguó como para buscar un destino exótico y se le ocurrió Uruguay, una de esas curiosidades que uno puede encontrar dentro de la literatura, y estos autores tan enmarcados en una realidad norteamericana, californiana, y sin embargo aparece una tarjeta que cita Uruguay. En 1939 entonces aparece esa primera novela, El sueño eterno, con todas las características que se van a mantener durante las 8 novelas. Un general, y ahí está la confrontación de todo lo que debe haber conocido Chandler en sus trabajos, en su vida, en sus historias personales. Un general lo contrata para que lo libere, Philip Marlowe, de una extorsión, de un chantaje, supuestamente por unas deudas que había contraído la hija. Casi todas las novelas de Raymond Chandler transcurren entre dos historias. Eh, por ejemplo, en este caso, este general que lo contrata por el caso de las deudas de su hija y el chantaje, al mismo tiempo está en paralelo con otra hija de este general, un amante que aparece muerto, al mismo tiempo esta otra hermana, la hermana menor que estaba involucrada porque aparece en la escena del crimen. O sea, de pronto hay algo muy confuso en lo que se sumerge Raymond Chandler, empieza a denunciar y a interpelar un montón de situaciones de corrupción, de crimen, de mafia interna, donde este personaje, que es absolutamente incorruptible, porque si hay algo que tiene Philip Marlowe por ejemplo, en El largo adiós, él recibe un dinero al principio, un billete que él dice nunca vio un monto tan grande, y ese billete lo va a mantener hasta el final, incluso se lo va a dar a otra persona, ni siquiera lo va a mantener. Es un detective que cobra poco en medio de una sociedad
muy poderosa económicamente, ¿no? Como la muestra, ese contraste entre este detective idealista, quijotesco y solitario, con la misma soledad que seguramente tenía el propio Raymond Chandler. Raymond Chandler va a publicar todas estas novelas, la segunda en 1940, Adiós Muñeca, donde él tiene que encontrar, también es contratado. Es decir, esta tiene una versión, Adiós Muñeca, en el cine y protagonizado por Robert Mitchum. Muchas películas se han hecho con el personaje de Phyllis Marlowe, con muy buenos intérpretes, ¿no? En este caso, el detective tiene que encontrar a una bailarina que estaba trabajando en un club nocturno. En 1942, La ventana siniestra, en este caso el detective es contratado por la desaparición de una moneda muy valiosa. Todo eso va a generar que muchas veces los propios personajes que lo contratan son parte de esta corrupción, son parte de ese submundo que él empieza a desentrañar y donde se unen las mafias con la alta burguesía. La Dama del Lago en 1943. Eh, una cosa interesante que es fundamental para entenderlo, porque la literatura de Raymond Chandler es muy atrapante y aparece una voz, esa voz en off que nosotros acostumbramos a ver en las películas policiales. Hay un relato donde la voz del propio detective Philip Marlowe, que va contando la historia en primera persona, es una voz que nos crea una empatía inmediata en lo que él va pensando. Es una voz que de alguna manera también lo había propuesto Faulkner por su lado, y hay mucha literatura que surge a partir de las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo en Estados Unidos, y que tiene incluso influencia en la literatura latinoamericana. Es una voz que narra la historia desde un yo íntimo, personal, introspectivo. En 1949, bueno, en 1943 La Dama del Lago, donde es contratado para que encuentre a una mujer. Hay unas escenas muy buenas en La Dama del Lago, unas descripciones maravillosas. Lo descriptivo de filmarlo, el ritmo de narrativa, donde él describe una escena y después viene la acción, describe la escena, viene la acción, esa sucesión, siempre con esa voz narrativa, introspectiva, que nos va metiendo y nos va haciendo casi partícipes directos, inmediatos, una conjugación del yo en presente, lo hace mucho más dramático, mucho más dinámico. Tiene una técnica narrativa, una enorme técnica narrativa, Raymond Chandler, que nos atrapa de inmediato. La hermana pequeña en 1949, es una mujer que lo contrata porque está buscando a su hermano mayor. Y El largo adiós es su gran obra, es la obra maestra. Eh, También mete a dos historias, un personaje extraño que él conoce, que lo ayuda incluso a irse a México, eh, la posible implicancia por esta ayuda que le brinda el detective para alguien que está acusado de la muerte de su esposa, pero al mismo tiempo empiezan a desentrañarse otras historias en paralelo que nos va creando ese sumergirnos y sentirnos que somos también nosotros el detective, ¿no? En 1958, o sea, El largo adiós es su gran obra, es una obra que hay que leerla, es un clásico de la novela policial y es ineludible a la hora de revisar, quizás la gran novela del siglo XX de este género. En 1958, Playback, eh, que es una historia interesante a partir también de la investigación del seguimiento de una mujer. Y en 1950 se publica la historia de Poole Springs, que es una novela que él había dejado inconclusa, incluso con la polémica de que el detective Philip Marlowe, ese hombre que no cedía ante nada, que solitario permanente, se casa. Lo cual es muy polémico porque abandona algunas características de alguna manera casándose, algunas características de ese hombre
eh, en esa oficina pobre, recibiendo por encargo los trabajos para que actúe como detective. Raymond Chandler entonces va a enviudar a principios, en la primera mitad de la década del 50 y va a fallecer de una neumonía en 1959. Eh, lo que les decía, las características de este personaje que él crea, Philip Marlowe, y el enfrentamiento que tiene a todas digamos a lo menos firme, lo menos moral, lo menos ético de la sociedad norteamericana y de su época. Pero miren la ironía de cómo él presenta, es un duro, Philip Marlowe es un personaje de una dureza, pero al mismo tiempo de un romanticismo muy grande. En La Dama del Lago se da esta conversación. Le preguntan, no me gustan sus modales, señor Marlowe. Y él responde, no se preocupe por eso, no los vendo. Esas respuestas que son cínicas, muy antipáticas para el que las recibe. El que le estaba preguntando era alguien que lo contrataba, ¿no? En playback. Usted es Marlowe, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Consulté mi reloj de pulsera, eran las 6:30 de la mañana, que no es precisamente mi mejor momento. No se me ponga impertinente conmigo, joven. Lo siento, señor, pero no soy joven, soy viejo. Estoy cansado y aún no he tomado una gota de café. ¿En qué puedo ayudarlo? Algo que es muy gracioso, que es parte del humor, que este personaje es un ganador o es un perdedor. Uno lo ve en esa pose todo el tiempo de antihéroe y no permeable, en esa oficina desprolija, chica, pobre. En el largo adiós, miren el tono poético, en este caso en un pequeño párrafo, 2 párrafos del largo adiós. Dice, nos despedimos. Vi como el taxi se perdía de vista. Subí de nuevo, entré en el dormitorio, deshice la cama y volví a hacerla. Había un largo cabello oscuro en una de las almohadas y a mí se me había puesto un trozo de plomo en la boca del estómago. Los franceses tienen una frase para eso. Los muy cabrones tienen una frase para todo y siempre aciertan. Decir adiós es morir un poco. Compraste una buena parte de mí, Terry, con una sonrisa y una inclinación de cabeza y un gesto en la mano y unas cuantas copas en un bar tranquilo de cuando en cuando. Estuvo bien mientras duró. Hasta la vista, amigo. No voy a decirte adiós. Te lo dije cuando significaba algo. Te lo dije cuando era un saludo triste, solitario y definitivo. Eh, Acá, por ejemplo, en este final de este párrafo que acabo de leer del Largo Adiós, es interesante cómo el argentino Osvaldo Soriano, toda la influencia que ha tenido Raymond Chandler en la literatura, no solo norteamericana, sino latinoamericana, pero Osvaldo Soriano, su primera novela se llama, toma de aquí el título, Triste y Solitario Final, y donde alude todo el tiempo a Raymond Chandler. Un pasaje interesante también en la vida de Raymond Chandler es cómo Hollywood, como hace también con otros grandes escritores de la época, intenta este, fagocitar sus historias, tener al propio Raymond Chandler trabajando en guiones. Y él va a trabajar con Billy Wilder, por ejemplo, en Perdición. Interesante que es una de las películas más premiadas de Wilder, y sin embargo todas las crónicas hablan de las dificultades que hubo en el trabajo entre los dos. Seguramente no era para nada fácil trabajar con Raymond Chandler, con este hombre cínico, irónico, alcohólico. Por ejemplo, en La Dalia Azul es otro de los libretos, de los guiones con los que trabajó Raymond Chandler. Se habla de que él, en su contrato incluso había previsto unas cuantas botellas de alcohol, un par de secretarias que lo estuvieran cuidando en su salud por su alcoholismo. Él había intentado dejar y tiene que volver al alcohol porque sentía que sin tomar no podía escribir. Una película muy interesante con la que él también trabaja trabaja con Hitchcock, con Alfred Hitchcock en Extraños en un tren,
Es una película que tiene varias versiones, incluso alguna bastante más moderna, basada en la novela de Patricia Highsmith, de esos dos personajes que se encuentran en el tren y no, totalmente desconocidos y con vidas totalmente diferentes, pero cada uno necesita matar a alguien de su entorno. Y se hacen una especie de contrato mutuo para que cada uno mate a la persona que lo está afectando al otro. Es una historia que el propio Hitchcock va a contar lo que le cuesta trabajar con lo dificultoso y lo casi imposible que significa trabajar con Chandra. Hay alguna otra intento de producir alguna otra película. El personaje de Philip Marlowe ha sido llevado al cine, por supuesto, muchísimas veces, interpretado por Humphrey Bogart, por Robert Mitchum, como cité hoy, Elliot Gould, James Caan, en fin, la lista es muy grande de todo lo que han interpretado a este personaje. Este, eh, Voy a leer un pasaje de El sueño eterno, esta primera novela entonces de 1959, donde aparece el personaje Philip Marlowe. Vean cómo el ritmo narrativo, cómo va alternando una descripción muy buena con la acción, en este caso la ironía también, a veces en la propia descripción aparece lo irónico, pero en este pasaje especialmente dramático de acción. Dice, seguí escuchando, siempre en la voz narrativa de detective, en primera persona. Seguí escuchando, ninguna voz, todo tranquilo y pacífico. Estaría ronroneándole y ella le estaría diciendo que me había dejado marchar y que yo había prometido dejarlos escapar. No me creería, lo mismo que yo tampoco le creería a él. Así que no estaría dentro mucho tiempo. Volvería a marchar si se la llevaría con él. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que saliese. No podía hacerlo. Me pasé la pistola al lado izquierdo y me agaché a coger un puñado de arena. La tiré contra la ventana. Fue un débil esfuerzo. Muy poca arena llegó al cristal, pero el ruido de ese poco fue como el estallido de un dique. Corrí al coche y me puse en la parte trasera. La casa se había oscurecido. Eso fue todo. Me dejé caer en el paracoches. Ningún desliz. Canino era demasiado zorro. Me levanté y me metí en el coche. Busqué a tientas la llave de contacto y la hice girar. Busqué con el pie, pero el botón de arranque debía de estar en el tablero. Por fin lo encontré y tiré de él. El motor caliente se puso en marcha enseguida. Ronroneaba alegremente. Salí del coche y me agaché junto a las ruedas traseras. Estaba tiritando ahora, pero sabía que a Canino no le gustaría ese último toque. Necesitaba el coche desesperadamente. Una ventana oscurecida se abrió pulgada a pulgada. Solo por algún cambio de luz en el cristal podría apreciarse que se movía. Una llamarada salió por ella al mismo tiempo que el bramido de 3 rápidos disparos. Estallaron cristales del cupé. Grité con agonía. El grito se tornó largo gemido. El gemido se transformó en un glu glu húmedo, ahogado de sangre. Dejé apagar el glu glu con angustia y sonido sofocado. Fue un trabajo estupendo, me gustó. A Canino le gustó muchísimo más. Le oí reír. Fue una risa sonora, aunque no excesivamente. Se parecía al ronroneo de su voz al hablar. Todo estuvo silencioso por un momento, excepto el ruido de la lluvia y del motor del coche. Después se abrió la puerta. Una negrura más profunda en la negra noche. Una figura se asomó con cautela, con algo alrededor del cuello. Era el cuello del vestido de ella. Salió al portal bien recta, una mujer de madera. Vi el brillo pálido de su peluca plateada. Canino venía completamente resguardado detrás de ella. Era tan abrumador que casi resultaba divertido. Ella bajó la escalinata, ahora podía ver la rigidez blanca de su rostro, se dirigió al coche. Un baluarte defensivo para Canino en caso de que aún pudiera dispararle. Su voz se oyó entre la lluvia diciendo despacio, sin tono, no puedo ver nada, las ventanillas están empapadas. Él gruñó algo y el cuerpo de la muchacha se estremeció con fuerza, como si le hubiera apoyado la pistola en la espalda. Siguió acercándose y llegó al oscuro automóvil.
Ahora podía verlo detrás de ella, su sombrero, un lado de su cara y el bulto de su hombro. La chica se paró en seco y gritó, un hermoso grito desgarrador que me hizo tambalear como un corchete. Ya lo veo, gritó por la ventanilla, detrás del motor, Lash. Picó como un imbécil. La apartó bruscamente a un lado y saltó hacia adelante con una mano levantada. 3 llamaradas atravesaron la oscuridad, más cristales rotos. Una bala los atravesó y fue a estrellarse contra un árbol a mi lado. Un rebote se perdió en la distancia, pero el motor seguía sonando. Estaba agazapado en la oscuridad. Su rostro era una mancha gris, sin forma, que se empezaba a distinguir después del brillo de los disparos. Si era un revólver lo que tenía, podría estar vacío, pero podría no estarlo. Había disparado 6 veces, pero podía haberlo cargado de nuevo en la casa. Esperaba que lo hubiera hecho. No lo quería con un revólver vacío, pero podía ser un automático. ¿Ha acabado?, pregunté. Se volvió rápidamente hacia mí. Quizás hubiera sido elegante permitirle un disparo, 2, como un caballero de la vieja escuela, la ironía. Pero su revólver estaba todavía levantado y no podía esperar más, ni lo suficiente para ser un caballero de la vieja escuela. Le disparé 4 veces con el Colt entre mis rodillas. Se llevó ambas manos al estómago. Pude oírlo golpear contra su cuerpo. Cayó así, hacia adelante, sujetándose el cuerpo con sus anchas manos. Su cara cayó en la arena húmeda y después ya no hizo ruido. Peluca de Plata tampoco hizo ningún ruido. Se quedó rígida bajo la lluvia. Me fui hacia Canino y sin razón alguna le di un puntapié a su pistola. Me agaché y la recogí. Eso me hizo acercarme a ella. Habló con voz triste, como si hablara consigo misma. Me temía que volvería. Teníamos una cita, dije. Ya le dije que estaba todo arreglado. Empecé a reírme como un bobo. Ella se inclinó sobre Canino, tocándolo. Después de un momento se levantó con una llavecita colgada en una cadena. Tenía que matarlo, dijo con amargura. Dejé de reírme tan repentinamente como había empezado. Se puso a mi espalda y abrió las esposas. Sí, dije con voz suave. Supongo que tenía que hacerlo. Espero que les haya gustado Raymond Chandler, este escritor que es muy entretenido y es, creo que el más grande de los que ha dado el género policial del siglo XX. Llegó a un grado más de excelencia la literatura, la convirtió en un material de lectura de gente especializada, o sea, quizás Chandler sea uno de los encargados de sacarlo del subgénero y llevarlo a la gran biblioteca, aunque el propio Chandler, como leí al principio, se revelaba y aceptaba y incluía, digamos, la popularidad del género que de pronto representa más su actualidad y la actualidad que vivimos nosotros ahora, incluso en el siglo XXI. Espero que les haya gustado esta propuesta, los invito a leer a Raymond Chandler, sus libros son fáciles de conseguir en cualquier librería, son muy populares. Y bueno, un abrazo grandote, esperando que la semana que viene nos encontremos con otro autor y salgamos rápido de esta cuarentena para que el abrazo sea presencial. Abrazo. Can I help you, sir? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track, like the Maltese Falcon. Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. And what a picture that'll make. You mind if I look at it? Huh. Sometimes I wonder what strange fate brought me out of the storm to that house that stood alone in the shadows. As I probed into its mysteries, every clue told me a different story. But each had the same ending, murder. Every instinct warned me to beware that something more dangerous, more deadly than I'd ever known before was in that room. And suddenly, I like that. I'd like more.